Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alex Amaya, les saludo desde El Salvador. Estamos haciendo una entrevista genial con este dueto llamado Derry Bellow. Pues vamos a conocer un poco acerca de lo que ellos son, de cómo lo ven. Ellos están justamente a la par mía. Ellos están allá desde la bella Cataluña y pues nos van a comentar un poco sobre cómo han llegado a este proceso, cómo han llegado a poder cocinar esta deliciosa receta que es Derry Bellow. Con ustedes les presento a Monse y también les presento a Jaume. Entonces, vamos con ellos. Preséntense, por favor, y que los conozcan. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y por saludar a El Salvador desde aquí. Y tanto, un saludo muy grande para todos. Un placer y un honor, de verdad, muchísimas gracias. Genial. Yo estaba escuchando mucho de su proyecto y he escuchado las canciones y cómo han empezado, pero me gustaría saberlo realmente de sus palabras, con sus propias palabras, la anécdota de cómo empezó esto. No sé, Monse o Jame, si me puedes comentar cómo empezaste. Bueno, pues es un grupo que empieza de manera muy atípica porque es para salvar un matrimonio. Es decir, tengo el honor de que Monse sea mi mujer, mi esposa, pero claro, yo antes de cantar con ella, pues tenía otros proyectos, sigo teniendo los otros proyectos, ¿eh? Pero bueno, con ella no cantaba y cogía y me iba con otros músicos, con otras cantantes, íbamos haciendo bolos, conciertos, y claro, si te casas es por algo, ¿no? No es para dejar a tu familia tampoco en casa, ¿no? Ni para dejar a tu familia en casa, ni para encontrarte un día la puerta cerrada y no poder entrar. Vengo del Y concierto entonces, pues, y a la puerta dice, vete a tocarte. claro. Entonces dije, pues, Monse, vamos a tirar adelante y hacemos tú y yo un proyecto. ¿Qué te parece? Bueno, y ella se animó, medio la convencí de que no me echara de casa y bueno, ahí está. Ahí estamos. Y no lo, no lo digo en broma, lo digo en serio. O sea, la música, o sea, Dios nuestro Señor, pero la música ha salvado un matrimonio. Sí, definitivamente. Te digo, la música es como esa forma que tenemos para poder enlazar los sentimientos más profundos y poderlos compartir con las otras personas. Y si tenemos a la persona que amamos a la par compartiendo esa música, es un lazo inquebrantable realmente. Ahora, Es así, es así. Y nosotros además como matrimonio también nos sirve como hobby, como actividad para realizar conjunta y nos ha ayudado a crecer mucho también en este sentido, porque te obliga pues a estar hablando sobre los proyectos. Ya no es solo encontrarte y hablar de los hijos o del trabajo, sino de algo que te da ilusión, ¿no? Oye, ¿qué concierto vamos a hacer? ¿Qué canciones vamos a componer? ¿Cómo? O sea, la verdad es que da un aporte, es un aporte muy bonito a la vida matrimonial, ¿eh? Ya, por eso digo que tal vez es una cosa un poco atípica, porque no conozco ningún grupo musical que haya empezado así, al menos que yo sepa, pero bueno. sí. Pero, y en esa relación que existe de familia y música, ¿cuáles son sus diferencias musicales? ¿Tienen algún grupo en común que usted diga, no, hombre, nos fascina a los dos? ¿O dicen algunos, no sé por qué te gusta ese grupo y a mí no? Y a otra persona? Cuéntame Sí, un poco. un referente para nosotros, sobre todo para Jaume, es Duncan Du, Miquel Erenchun, y a mí también me encanta. Nos Sí, gusta la música en español, nos gusta en general. sí, Sí que es verdad que últimamente hay tipos de música como, bueno, para no decir nombres, que sí, a él le gustan más que a mí, que no es que me desagraden, pero que a veces digo que no tienes 20 años. Nos escuchas un Miquel, una oreja de Van Gogh, sí, escuchamos unos hombres G de nuestra época y, bueno, me claro. los siento míos. Pero hay grupos muy actuales, muy jóvenes actuales, que dices, vale, está bien, pero no tanto tampoco como para estar todo el día. Pero bueno, tampoco discutimos por eso. No, De claro. momento. ¿Y cómo se fue generando ese primer choque, ese primer proyecto, la primera canción que se escribió? ¿Cómo se generó? ¿Cuál fue? Bueno, ostras, No lo sé. buena pregunta. No sé si para o luego No, me parece- para fue la ¿No? última. Bueno, pues de hecho, gracias a Dios, a la hora de componer canciones, pues, a ver, yo no sé si, no somos músicos profesionales, desde luego, ni, vamos, un servidor ni sabe leer partituras, ¿vale? Es todo de, Pero vamos, Yo. talentosos, talentosísimos. no sé, Genial. gracias, no sé. Y esto, claro, cuando tú tocas siempre con los mismos acordes en la guitarra y no lees partituras y de alguna forma igual
genera como más facilidad para componer canciones, ¿vale? Que igual un músico profesional tiene que estar más, o sea, como que precisamente es profesional, tiene que estar más con mucho más apuro, con mucho más cuidado, y eso tal vez puede dificultar la creación, ¿no? Porque todo tiene que ser más exacto, más cuadrado, bueno. Claro, en el caso de un servidor no pasa así. Tiras para adelante y dices, venga, ya está, que salga como Dios quiera. Y esto genera que puedan nacer un conjunto de canciones que en su momento se las propuse a ella y les comenté, oye, ¿qué te parecen estas canciones? ¿Cómo lo ves? Iniciamos este proyecto con esta masa que tenemos, empezamos a cocinar con esto, me pareció bien y ahí se gestó el primer EP, ¿no? L'Home que fou islandés, el hombre que fue islandés. Sí. Sí, claro, claro. ¿Y cómo describirías este? ¿Qué fue lo que salió? Ya me comentas cómo fue que lo fuiste cocinando, pero al final, ¿cuál fue la sorpresa? Y dices, vale. no. Un plato vegetariano. O sea, un plato vegetariano muy ligerito. Muy ligerito, mucha proteína, nada de carbohidratos. Canciones muy desnudas, canciones con una guitarra acústica, con alguna guitarra eléctrica por ahí, pero centrándonos mucho más en la letra que no en las melodías. De hecho, es un poquito el estilo que ya veníamos, o que un servidor ya venía arrastrando de otro proyecto. Es importante destacar que en este EP pues, colaboraron músicos como Jordi Comerma, como David Bitter, como Jaume Guardia, como Cesc, músicos de aquí de nuestra tierra, que pusieron la sal que faltaba al plato para que, bueno, la sal, no sé si en el ámbito vegetariano la sal, pero las especies. O las especies. Pusieron las especias para que... Exactamente. Y sobre todo, con este EP lo que nosotros pretendíamos era hacer varias cosas. La primera era rendir un homenaje a un autor católico, Chesterton, un apologeta de la fe católica, Chesterton, un autor que tiene varios libros en defensa de la fe. Queríamos hacer un homenaje a Chesterton. Por otro lado, queríamos hacer, fíjate qué cosa más dispar, un homenaje a todo el mundo del comic book y un homenaje a todo lo que es el mundo de Stephen King, de la literatura de terror, ¿no? Exactamente, claro. Queríamos hacer también ese homenaje. Ahora te explicaré cómo lo gestionamos si quieres. Sí. Y después, finalmente, lo que quisimos fue dar un toque de religiosidad, de trascendencia, para intentarnos desmarcar un poquito de todo el mainstream, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer un disco con un contenido espiritual, con un contenido, exactamente, un contenido católico, cristiano, sin mencionarlo abiertamente, pero dejándolo caer, ¿no? Y vamos, me estoy enrollando mucho. No sé si me estoy enrollando mucho. ¿No? Dime. Era una propuesta algo arriesgada para el medio en el que vivimos hoy en día. No sentí un poco de temor en ese momento para decir, no sé si tiramos, no sé qué hacemos. No. Es verdad que nosotros no interpretamos canciones litúrgicas, es decir, las canciones que a veces podemos escuchar en la Santa Misa, tú has venido a la orilla y... No. Estamos en un... Claro. Nos movemos en un mundo profano, son canciones profanas, pero intentamos hacer un poquito lo que San Pablo, ¿no? Hacernos a todos, ¿no? Es decir, y por lo tanto, intentar de alguna forma rellenar ese ambiente profano con un contenido trascendental. Es ir contracorriente, es verdad, pero no nos importa. Es decir, Cristo muere en la cruz redimiéndonos a todos y a todas, da la cara por nosotros, se parte la cara por nosotros. Pues bueno, los que tenemos fe, pues qué menos que en nuestra tarea, en nuestra labor cotidiana, pues de alguna forma u otra también intentemos dar ese ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces sí, es un proyecto arriesgado porque es completamente anticomercial. Las canciones, ya te digo, son canciones de cantautor, muy desnudas. No es el zumba, el reggaetón, no tiene nada que ver, tampoco, no es un rock, no es un pop, estamos hablando del primer EP, ¿eh?
Claro. Son canciones para degustarlas, para saborearlas, para intentar meterte en la letra y escucharla, ¿no? Entonces, sí, de hecho es una crítica solapada precisamente al mundo que nos ha tocado vivir, que entendemos que se ha apartado el mundo de los caminos que nos mostró Cristo en este sentido, pero a pesar de eso entendemos que hay esperanza y a pesar de eso creo que es bueno que tal vez las personas paremos un poco en el día a día y podamos pensar y reflexionar acerca de lo que te decía, ¿no? Del sentido de trascendencia y del sentido religioso que todas y todas tenemos, ¿no? Perdón por el rollo, estoy aquí enrollando. Ella no dice nada. No, me van a echar al final. Dejemos que Monse nos diga de dónde viene el nombre, que nos comente cómo fue esa historia. Pues el nombre era, como te decía Jaume, el buscar el homenaje tanto al mundo del cómic como al mundo de la ficción. A mí me encanta Stephen King, yo creo que me lo he leído todo. Me gusta cómo escribe y bueno, siempre lo he leído. Y bueno, muchos de sus novelas ficticias pasan en una ciudad que se llama Maine. Perdón, Derry. De Maine, pero es Derry. El pueblo es Derry en sí. Y Jaume es un fanático de los cómics y hay un autor que es Neil Gaiman que escribió una novela, un cómic novelado que se titulaba London Below. Era novela. Era una novela. No era cómic, vale. El cómic es Sandman, de Vértigo, de la rama para adultos de DC Comics, ¿no? Vértigo. Entonces ahí está, ese público. Vale. Ya está. Entonces, como estábamos contemplando varios nombres, Derry Below nos gustó cómo sonaba y aunque no significa nada en sí, pero dijimos, pues mira, queda bien, nos gusta, ya está. Aceptado. Es como crear su propia ciudad, es como crear su propio pueblo de historias y de cosas positivas de lo que van a hacer el proyecto, de cómo lo han llevado. Y bueno, ¿y cómo viene esa cuestión creativa? ¿Será primero que viene la letra o después viene la música? ¿Cómo es? Yo creo que va a la par, va a la par, es decir, es empezar, coger la guitarra, es toquetearla, manosearla, un acorde por aquí, otro acorde por allí, de repente te aparece una frase, dices, mira, queda mona, queda bien la frase, luego vas como intentando construir la melodía, o sea, va un poco a la par. Ya te digo, seguramente, todo esto es completamente antiprofesional, estoy convencidísimo, y si no, pues me corregís. Pero es la manera que tenemos de componer nuestras canciones. Es decir, yo creo que lo has dicho tú muy bien. La música es creatividad, es creación. Lógicamente hay que sujetarse a unas reglas y hay que sujetarse a una técnica, por supuesto. Pero dentro de la creatividad, y esto un poquito para defender a los que somos amateurs en esta cosa, pues es importante dejarnos respirar, ¿no? Es un poco dejarnos vivir. Oye, vale, no estoy siguiendo a rajatabla la técnica o el camino que hay que seguir, pero igual en ese otro camino pues tal vez también pueden ser cosas interesantes, ¿no? Sabiendo en todo momento dónde estamos, por supuesto, ¿eh? Sí, los he buscado más y como tú dices, de una forma amateur, pero yo no lo veo así, te comento. Creo que la música es la forma de podernos comunicar de una manera diferente, que a través del tiempo ahorita ha venido y hay múltiples de reglamentos. Yo tengo mi guitarra ahí, igual amateur completamente, bueno, sé hacer un sol, un re y algunas cositas por ahí, pero al final la música es eso, la música es, hay ciertas reglas hoy en día y han venido desde el tiempo sinfónico y todo con los tiempos y los cuadres, pero más bien la intención es quién saca un sol en las manos de una persona no suena igual que un sol en las manos de otra. Puede ser la misma guitarra, pero es lo que queremos transmitir. Y creo que su proyecto como Derry Below, ese pueblo, esa ciudad que ustedes están formando poco a poco con vibra positiva, con ese interés de poder nadar contra corriente que me fascinó. Y como dices, Jaume, es como también el punto de cómo rescatar un matrimonio. No, todo es muy espiritual, muy familiar, todo es. Sí, claro, es un lazo que existe y está ahí y viene desde tiempos ancestrales. Imagínate todo lo que ha hecho la música con el tiempo. Entonces yo te diré, Jaume, que desde el punto, y también Monse, desde el punto que es dedicar tiempo a la música, dedicar ese espíritu a la música, no los hace amateur, al contrario, los hace profesionales porque la música primero viene del corazón antes
que venga. Bueno, te pongo un ejemplo. Yo conocí un músico que tenía una guitarra Ostras. con una cuerda y tocaba y la música le salía del corazón. Dime qué cuadre, qué era lo que sea de lo demás. Y era fantástico, quizás más de lo que yo he escuchado también bandas que son muy estudiadas, pero no existe eso. Y su proyecto se siente esa frescura, se siente esa intención, eso que es lo que se quiere de hacer. Y bueno, ahorita los he buscado igual, aparecen en Spotify, ¿verdad? Sí, 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 gracias a Dios, todo lo que es la gestión con la discográfica, que lo lleva a cabo, pues Llama Guardia, otro gran músico también, pues bueno, Sí. tenemos la suerte que hemos tenido una muy buena distribución y nos ha ayudado muchísimo pues a poder formar parte de estas, ¿cómo diríamos? Redes o depósitos virtuales de canciones, ¿no? Para que nos entendiéramos. Sí, sí, ahí estamos, sí, sí, gracias a Dios, está muy bien, sí, sí. Ah, perfecto. Igual hay muchos videos en YouTube. He visto que hay varios y todo de lo que han Ahí hecho, como está. la ciudad del pecado, si no me equivoco. La Plaza del Pecado. La La Plaza del pla- Pecado. Perdón, es que mi catalán, como les digo. No, por favor, al contrario, al contrario. No, y con No, esto también hemos tenido mucha suerte con la música Más Islas Feras, con Xavi y sí, con Marina, que también nos están ayudando muchísimo y nos están echando un cable muy importante y desde aquí pues darles las gracias por toda la gestión que hacen para promocionar pues no únicamente a nosotros, sino que también a otros muchos grupos y también por supuesto a los medios de comunicación, como en este caso vosotros, ¿no? Que os interesáis por nuestra labor y que es un placer, de verdad, y un gran honor poder estar aquí conversando contigo. y solo quisiera saber, y para que la gente nos conozca más, quiénes son en el día a día. ¿Quién es Monse en el día a día? ¿Quién es Jaume en el día a día? ¿Qué son, qué hacen? O que me comenten un poco. Quisiera conocer eso. Vale, bueno. A ver, yo soy Bruce Wayne. Yo Catwoman. Soy Batman. Pero no se lo digas a nadie. De hecho, Daredevil es una tapadera. No, a ver, Monse te cuenta. A ver. No sabía. Pues nada, yo soy administrativa y estoy trabajando de hace 10 años en la recepción de un colegio de hermanas, de religiosas, controlando pues un poquito la portería, la recepción. Claro, claro. Tenemos, pero 3 hijos y bueno, mi madre también está aquí viviendo con nosotros, o sea, soy pues una mujer normal y corriente, con un marido estupendo que no sabe, que lo que no sabe es que eso de la música va bien, pero en algún momento también nos podemos cruzar y también lo puedo echar de patitas a la calle. ¿Ah? O sea, él va muy confiado, pero... Esto es un matriarcado. Recuerda que Bruce Wayne. Bueno, y un servidor, pues profesionalmente me dedico a trabajar como abogado y como profesor también. Ah, Y bueno, sí, doy clases de Derecho también en un instituto, Derecho Laboral, Derecho Empresarial y temas relacionados con la psicología de empresa. claro, Después tengo claro. un despacho, colaboro con otros despachos aquí en Barcelona a nivel de abogacía, llevando temas penales, civiles, etcétera. Pero lo más importante, la suerte de ser marido y de ser padre. No hay mayor honor que Dios nuestro Señor nos puede dar que ser padres, maridos y hijos también, por supuesto, ¿no? Y amigos, y de todo. Más importante que nuestra profesión es el ser humano, y ser humano se consigue relacionándote con los demás, más allá de que seas una cosa u otra a nivel profesional. Eso es el mayor don que Dios nuestro Señor nos puede dar, sí, señor. Perfecto. Me ha encantado tanto poder tener esta entrevista y como estábamos hablando, quizás más que entrevista es una introvista, poder conocer su proyecto, poder conocer un poco de cómo empezó, cómo ha ido, qué es lo que piensan y cuál es la intención real, qué es lo que es la música y lo que nosotros queremos ver. Les agradezco mucho por haber sido parte de esta entrevista, Jaume, Monse. Encantado de conocerlos. Espero que no sea la última de estas entrevistas, que podamos ir viendo en los otros proyectos y todo lo demás. Y pues a ustedes que están viendo este video, les agradezco por habernos acompañado este día. Ha sido algo fabuloso. Espero que puedan suscribirse, darle like y estamos a la orden. He sido Alex Amaya.
junto con Monse y junto con Ame, y nos vemos próximamente en la siguiente entrevista aquí en Fusa TV. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un beso. Gracias.